solo es papá y mamá que se casaron para procrear hijos y crecerlos. Familia va más allá que eso, es plasmarles en el corazón a los hijos el valor de Dios, los valores morales, los valores espirituales, porque de esos tres valores tú vas a forjar ciudadanos. Yo sé que la mayoría de nosotros no vamos a quedar en este país, no se van a ir. No nos engañemos, no van a regresar a sus países que no se adaptan allá. El polvo les hace daño allá. En serio. Ya les hace daño, que aquí trabajan en construcción para llegar allá estornudan. En serio. Entonces mi pregunta es, ¿nos quedamos en este país? Bendito sea Dios. Los hispanos ahora somos la minoría mayoritaria. Quiere decir que vamos creciendo. Quiere decir que en 20, 30 años son sus hijos los que van a estar al frente de ciertas instituciones. La gran pregunta es lo que yo decía en la homilía del domingo. ¿Qué hijos le vamos a legar a este país? ¿Qué hijos le vamos a legar? ¿Qué ciudadanos le vamos a dar a esta sociedad para el futuro? Este es mi punto. Por tanto, enciende la luz de la fe en el centro de tu familia. Enciéndelo. Y esa luz se enciende desde la amistad que debe de reinar entre los 4, 5 o 3, lo que sea. Una amistad de unión. Una amistad ¿de qué? De armonía, no una amistad de miedo. Porque algunos, por ejemplo, cuando hablo con los muchachos lo dicen, que a mi papá le tengo miedo. Mi papá llega en la tarde enojado, a mi papá le tengo miedo, yo hago las cosas por miedo. O a mi mamá yo le tengo miedo. Otros lo dicen bien sencillo, con mi papá no se puede dialogar. Mi papá no sabe qué es el diálogo. Mi mamá no sabe qué es el diálogo. Mi mamá no sabe qué es el enseñarnos. Solo sabe gritarnos. Dialoga. El diálogo es importante. Yo lo puedo decir porque yo lo viví en mi casa. Dialogar. ¿Ok? Dialogar es platicar con tus hijos. Esa llama se enciende desde esa perspectiva. A Dios se enseña y se cultiva con el ejemplo de vida, con el ejemplo de vida. Así se enciende esa llama de la fe, así se enciende esa luz de esperanza. Por tanto, primer reto, dialogar con los hijos, acompañar a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tus hijos crezcan, te lo van a reclamar, te lo van a echar en cara en un momento determinado. Trata de crecer con tus hijos y de envejecer con tus hijos por Dios, porque ellos vinieron por el amor que tú y tu esposa se profesan. Es lo que yo creo. Por tanto, tus hijos son el don de Dios. Otro punto importante, aparte de ese diálogo que se tiene, es el aprender a unir 3 elementos: Dios, familia y trabajo. Esto es importante. Dios, familia y trabajo. El padre Alzola, que es un padre español, por cierto, va a estar dando un curso sobre familia en San Antonio hoy en agosto. César Alzola, él enfoca estos 3 elementos. Dios, importante en tu familia. Dios no se mete en los hijos a fuerza de regaños y a fuerza de rezos o a fuerza de obligación. Dios se inyecta con el amor y con el ejemplo. Dios se inyecta que tus hijos vean la caridad que circula en tu casa con tu pareja.
con los que te relacionas. Dios inyecta en los hijos en la medida que tú tienes una experiencia de Dios. Esa experiencia surge ¿de qué? De tu relación con Dios, de amistad con Dios. Y ahí surge esa experiencia. Es que tus hijos te van a preguntar a ti en un momento determinado de dónde sacas tú tu paciencia, tu esfuerzo, tu alegría, tu amor, tu humildad para pedir perdón. ¿De dónde la sacas? Y es donde viene el diálogo. ¿De dónde viene ese elemento? No es solo de levantar las manos y de hacer una apariencia, es de vivir ese contacto con Dios. Segundo elemento, el trabajo. Yo sé que aquí, en este país, si no trabajas, ¿qué pasa? No comes. Y aquí, si no pagas la renta un mes, vas para afuera. Y eso todos lo sabemos. Por tanto, es importante que aprendas a ¿qué? A combinar trabajo, familia. Son los dos elementos: trabajo y familia. ¿Qué es eso? Es el que dediques al menos un día a la semana para estar con tus hijos, con tu familia, con tu esposa. Que ese día sea sagrado para estar con ellos. Que dediques al menos un día a la semana para compartir con tus hijos, al menos un día. Que te esfuerces porque tus hijos te vean en casa, que al menos uno de los dos esté con sus hijos, que le expliques a tus hijos las razones del don del trabajo, del por qué tienes que trabajar, que le enseñes a tus hijos el respeto por tu cansancio, que le expliques a tus hijos el respeto por ese esfuerzo que haces tú cada día para ir a trabajar, que se lo expliques, pero que se lo expliques tú porque trabajas con él también. Miren, esto es bien interesante, una cosa que nosotros estábamos viendo en el área. Los papás no están interesados en la educación de sus hijos. Cuando digo educación me refiero a hacer el trabajo en grupo, que no estén involucrados. Decía la principal de la escuela y en una reunión que había de principales del condado, que es preocupante el hecho que los papás, y en su mayoría hispanos, no están trabajando con sus hijos. Y la excusa es, puede ser excusa, de que no hay tiempo, pero tienes que dedicar tiempo para hacer eso. Yo lo veo específicamente en el catecismo. Los que son catequistas de aquí pueden decirlo especialmente. No se interesan por enseñarle a sus hijos. No se interesan por dedicarle a sus hijos un tiempo para practicar con ellos las oraciones mismas. No se interesan por qué, por enseñarle a sus hijos a compartir ese desarrollo de fe. No se interesan siquiera por venir a las reuniones a las cuales se les invita. Mucho más quedarse con ellos o hacer un esfuerzo. ¿Para qué? Para que tu hijo se dé cuenta que tú estás interesado con él y en él, por él, de que aprenda algo. Por tanto, si tú no estás interesado en eso, estás más interesado en tu trabajo o estás más interesado en comprar a tu hijo con cuestiones electrónicas o con cuestiones de zapatos, de lo que sea, pero no estás interesado en crecer con él, estás mal. Porque entonces no le estás negando a él una educación sólida. Trata de que tu hijo te conozca y conocer a tu hijo perfectamente. Inténtalo. Es un elemento que la sociedad actual nos está comiendo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Dedíquenle tiempo a su familia y a sus hijos. Por favor, dedíquenle espacio a sus hijos. Hagan que sus hijos se interesen por crecer con ustedes. Porque les digo algo, solo se los han prestado por 18 años. Solo 18 años lo van a tener. Después de 18 años, si ustedes no les han hecho sentir que son familia, sus hijos se van a ir. Ustedes se van a quedar viviendo de recuerdos.
Se van a quedar viviendo de cargos de conciencia. Por tanto, enciendan esa luz de la fe en el corazón de sus hijos. Enciéndanlo desde ese acompañamiento que hay. No hay mejor maestro, oye bien, no hay mejor maestro que tú como padre y madre de familia. No hay mejor maestro. Aprendemos todo en casa. Aprendemos a vivir, aprendemos a desarrollarnos en casa. Que el día de mañana Dios no te examine a ti por ignorar el trabajo que tienes que realizar. Trata de combinar lo que tengas que hacer. Dios es primero en todo lo que tienes que hacer, porque Dios está en todo lugar, en cualquier circunstancia donde te encuentres. Después de Dios es tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Y después viene todo lo demás. Incluso los compromisos aquí son el segundo o tercer lugar. Se lo digo porque en mi desarrollo pastoral aquí en Estados Unidos me he dado cuenta de eso. Vives tanto tiempo metido en los ministerios que te olvidas de tu familia. Tu familia es primero. Tu familia es primero. Y digan esto bien, que así lo dije. La familia es primero. Después de Dios es la familia. Porque el día de mañana, cuando nos juzguen, nos van a juzgar sobre esa vocación que nos dieron, que es la de evangelizar en un primer momento la familia. Es la de crecer en santidad primero con tu pareja y de allí con los que están al lado tuyo. Es importante eso. Nos estamos olvidando de ese control y nos está jugando el maligno a las espaldas, desuniendo con la familia. Termino haciéndote un autoexamen. Termino haciéndote un autoexamen o haciéndote una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas para estar con tus hijos? ¿Y cuánto tus hijos disfrutan? Oye bien, disfrutan el hablar de Dios. Eso es importante. ¿Cuánto tiempo tus hijos disfrutan el hablar de Dios y el compartir con Dios? La fe yo la aprendí en mi casa. Aprendí de una mujer que no sabe leer ni escribir. Ahí la aprendí. Yo aprendí y descubrí mi vocación, no aquí, la descubrí en mi casa, con una mujer que cada noche, con su sencillez, hablaba y dialogaba con todos y cada uno de nosotros. Somos tres. Todas las noches dedicaba al menos 10, 15 minutos y pasaba por cada cama hablando de lo que fuera con nosotros. Todavía cuando regresamos, ya estamos viejos ahora, con su enfermedad y con sus problemas, pasa igual por la cama de nosotros y nos pregunta cómo estuvo tu día, cómo fue el día de hoy, cómo estuvo tu día. Aquella oración famosa de ángel de mi guarda, dulce compañía, fueron palabras que yo se las aprendí a ella, porque ella me las enseñó. La primera catequesis en mi casa yo la aprendí de labios de ella, no del catequista. El respeto para con ella, el respeto para con los sacramentos, los aprendí de ella en casa. Por eso estoy convencido que la primera escuela es el hogar, y los primeros maestros y los maestros más privilegiados son ustedes como padres de familia. Y miren ustedes aquí al contorno del grupo, la cantidad de niños que ustedes tienen, pues en 30 años esos niños ya estarán allá afuera haciendo una labor para este mundo. Entre ellos hay profesionales, entre ellos hay hombres que van a desarrollar esta sociedad. La pregunta es, ¿les enseñaste a estos hijos a vivir en esa sociedad plagada de retos? ¿Les enseñaste y les marcaste el corazón los valores de Dios, los valores de la fe, los valores del respeto? Eso es importante hacerlo. Qué importante compartir esos elementos que se dan.
Platicaba yo la semana pasada